Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros hoy para hablaros de Ana Bolena. Ana Bolena, Catalina de Aragón, Enrique VIII, todos los que están implicados en esa historia. Elizabeth the Queen, yo qué sé, ¿cómo era? El batido este que se hace, el combinado Bloody Mary, la hija María Sangrienta, la hija católica de Catalina de Aragón, que estuvo una temporada y hizo unas matanzas tremendas. Bueno, os voy a hablar de toda esta época, sobre todo de Ana Bolena, pero también de los daños colaterales de una reina como la nuestra, Catalina de Aragón, que era inteligentísima y que fue instrumentalizada por sus padres, porque por sus padres, por su marido, por el Espíritu Santo, vamos, por todo el mundo, porque a los 4 años yo me he sorprendido al leerlo, ya estaba comprometida con Arturo. Artur, que es en gaélico, me parece que significa hombre oso. Arturo era el hermano, el padre era Enrique VII, después está Enrique VIII. Arturo era la hermana mayor, el que iba a ser el rey, pero era un individuo pelirrojo, enclencle, y al año de estar casado murió. La misma reina dice que ella nunca llegó a consumir ese matrimonio, Catalina de Aragón, porque era una persona bastante enfermiza. Entonces heredó el trono alguien que no se había preparado desde... Pero os voy a decir una cosa, Enrique VIII, aunque vosotros quedéis con lo mismo que otras personas, no tenéis por qué saber más, con los 5 matrimonios, con lo brutico que fue con las mujeres, con las barbaridades que hacía. Tuvo también 50.000 amantes. Estaba gordo como un cebollino, olía podrido. Yo creo que debía tener también una diabetes. Porque tenía como heridas que no se le cerraban y cosas así. Yo hacía boleo ya, le hago lo diagnóstico y todo. Tenía unos problemas de gota, como casi todos los monarcas, porque comía todos los días carne roja con carne roja, que eso ya habéis visto hoy día, bueno, aunque ellos fueran corzos que corren por ahí, animales salvajes sanísimos, no se puede comer tanta carne roja de caza, que encima de eso es músculo, que es muchísimo más fuerte. Es relativamente sano para el organismo si comes de vez en cuando. Incluso si no comes, casi mejor. En fin, pero todas estas cosas se saben hoy. Antes se asociaba el comer todos los días con alguien rico y eso es lo que hacían ellos, ejercer de poderoso, porque claro, la gente se moría de hambre todos los días, tener un plato de venado a la mesa. Entonces, ¿qué pasa? Que a lo mejor con 40 y tantos estaban ya con unos ataques de gota horrorosos, con problemas de los riñones, en fin. Y como en el caso de nuestro Enrique VIII, que nos ocupa, pues gordo como un cebollino. Y bueno, se ha hecho ahora una película con la última esposa, que él cuando se casó con ella estaba postrado en nada de nada. No me acuerdo cómo se llama, que estuvo poco tiempo casado, creo que un año nada más. Estaba ya muy enfermo. Y entonces Jude Law, el protagonista, cuenta que para que los dos, digamos, meterse más en el papel, pues decidió ser como Enrique VIII e impregnarse de no sé qué cosa porque olía a demonios. No sé si es que tenía una herida o unos accesos que no le cerraban. Bueno, unas cosas bastante un poco repugnante, aunque fuera un monarca poderoso. Ya sabéis que en esta época está el cisma con el Vaticano y de eso os quiero hablar ahora, porque Enrique VIII planta cara al Vaticano por Ana Bolena. Ana Bolena era no era nadie de sangre real, era alguien que diríamos en España, alguien fino, ¿no? O sea, que estaba emparentado pues con el duque de Norfolk, yo qué sé, su padre era un diplomático que era como una especie de hombre de confianza, pero no era ni rico, ni tenía, como lo podía tener nuestra Catalina de Aragón, que tenía todo un linaje detrás, tenía un sobrino que era Carlos V, que era emperador, a su vez Carlos V tenía a Clemente VII, que era el papa, que lo tenía casi en arresto domiciliario, porque en esta época fue el saco de Roma, y él tuvo bastante que ver. Entonces, como estaba contando, Catalina de Aragón con 4 años, ya los reyes católicos fueron los primeros que utilizaron el concepto de Estado. Entonces, había un interés grande por dejar a Francia aislarla, ¿no? Y con 4 años se compromete Catalina de Aragón con Arturo, que es el rey, pero en un momento determinado Enrique VIII, aunque creáis, como he dicho antes, que era así, os quedéis con la anécdota de su vida, fue muy importante para lo que luego sería la revolución agrícola e industrial, porque puso las bases de toda una sociedad con los yeoman, los landlords, los señores de la tierra, o sea,
creó como lo mismo que los reyes católicos aquí en España crearon el concepto de Estado, y España es el Estado más antiguo de toda Europa, el concepto nacional del siglo XIX, diferenciar entre Estado y nación. Pues exactamente igual, Enrique VIII pues había tenido en Inglaterra unas luchas fratricidas entre, o sea, unas luchas civiles entre los Lancaster y los Yorkshire, la guerra de las rosas. Entonces él estaba horrorizado por eso y quería un varón para que le sucediera, cosa que no ocurrió porque los varones que tuvo se les murieron, o bien porque nacieron prematuros, o bien porque no pasaron de 15 años, como le pasó con Jane Seymour, su hijo, pues a los 15 años murió, y Jane Seymour es la que sucedió a Ana Bolena. Ana Bolena la odiaban en el pueblo, le decían la perra, una perra mala, una cosa, bueno, no lo quiero decir en inglés porque si no me me censuran el vídeo, no se puede oír ni una sola mala palabra. Bueno, lo que estaba diciendo antes, os quiero contar tantas cosas que estoy siendo atropellada. Lo que quiero deciros es que Ana Bolena estaba vinculado más bien con los Plantagenet. Ahora mismo estamos en la dinastía Tudor. Inglaterra, como España, ha pasado por diferentes dinastías. Os lo he explicado como muchas veces. España va a tener, yo que sé, los Austria, los Borbón, y Inglaterra va a tener, pues yo que sé, Plantagenet, los Tudor, yo que sé, ¿qué más? Los actuales, que son los Hanover, que se cambiaron el apellido, Windsor, yo qué sé, tuvieron como 3 o 4. De hecho, ellos en Inglaterra, 100 años antes que en Francia, hacen la revolución burguesa y pasan al rey a cuchillo. Bueno, pero todavía no hemos llegado ahí. Ahora vamos a estar cara a una época muy floreciente. Lo que estaba diciendo es que Enrique VIII pone las bases para que luego sea un país, ya estoy yo cayéndome, ya estoy que me caigo, para que sea un país muy poderoso. Aquí veis a mi gato. Y bueno, y su hija Isabel, primero le va a suceder a Enrique VIII, su hija María, que va a hacer una represión grande con el protestantismo, y porque en esta época Enrique VIII desobedece al Papa para poder casarse con Ana Bolena, aunque luego la pasa a cuchillo, la pasa a hacha más bien, y diciendo que ha sido infiel y también que ha estado con su hermano, y unas cosas muy marcianas, pero después se tiene que cargar otra esposa más. Llega a estar casado hasta 5 veces. Yo creo que también, no lo sé, no me hagáis caso, pero también si era diabético, los diabéticos por lo general, sobre todo los que tienen diabetes muy severa, les afecta la psique. Bueno, ¿por dónde íbamos? Porque Enrique VIII le planta cara al Vaticano por Ana Bolena. En un momento determinado, me parece que llevaban 20 años casados, Catalina de Aragón, hija de los reyes católicos, y Enrique VIII, y en un momento determinado se enamora. Él había tenido amantes, queridas, él decía que un rey tiene derecho en todos sitios a tener las amantes y las queridas que le dé la gana. Pero en un momento determinado se encapricha de Ana Bolena, que había sido dama desde muy pequeñita, con, no me acuerdo cómo se llama, no sé quién de Austria, que es la que crió a nuestro Carlos V, crió a los hijos de Juana la Loca, que en realidad no estaba loca, María Luisa de Austria, no me acuerdo cómo se llama, que era tía del emperador. Bueno, entonces la niña empieza a ser como menina, ¿no? Que es la nena de corte que se educan y después se van a casar con nobles, en fin. Ella era una niña muy espabilada y entonces en vez de darle a su hija, el padre le dio a esta niña más pequeñita y se educó en esta corte. Y además se educó aprendiendo francés, se educó aprendiendo latín, tuvo una, ¿cómo se dice? Una educación intelectual totalmente anómala para la época, que ella va a hacer también para que su hija Isabel, la futura Elizabeth de Queen, la época isabelina, súper brillante, la época de Cambridge, de Shakespeare, el teatro isabelino, que va a ser como nuestros teatros de corral, pero más a lo bestia, ¿no? Fue una época de muchísimo esplendor en Inglaterra. Y por dónde iba yo, así, porque su hija va a tener también una educación intelectual buena y eso se va a notar de Queen Virgin, que no era virgin, pero bueno, no se casó con nadie porque no le dio la gana, ¿no? Y de hecho el padre, cuando es pequeña, Isabel, la hija de Ana Bolena, porque Ana Bolena no conseguía concebir un varón, porque debido al estrés que tenía allí, pues abortó muchísimas veces, no sé si 7 veces, la primera esposa también, porque él estaba obsesionado por un varón y eso es horrible para quedarse embarazada. Y llevar un embarazo adelante tienes que estar muy relajada, tienes que estar muy tranquila y no con continuas intrigas cortesanas y con una presión grande por parte del rey, que era como si fueras un árbol
que no daba fruto o algo así, ¿no? Y porque, sí, Elizabeth Queen, la hija de Ana Bolena, la nena, vinieron los embajadores franceses y entonces el rey pensó en comprometerla de pequeñita, de bebé, con el delfín de Francia. Pero el rey francés le contestó que con el delfín podría casarse la hija, ¿cómo se llama? La hija de Catalina, de Aragón, hija de los reyes católicos. Eso fue como una afrenta para Enrique VIII. Ya no se volvió más a hablar del tema, porque Enrique VIII lo que hizo fue plantar cara al Vaticano por Ana Bolena, porque Ana Bolena era inteligentísima, con una conversación inteligente, interesante, y cuando el rey quiso tener el favor de ella, dijo que de eso nada, monada. Entonces el rey, pues que habitualmente estaba de cacería de mujeres, pues, en fin, se encaprichó de ella, y hasta que no se deshizo de la mujer murió. Catalina de Aragón, con 50 años, iba de castillo en castillo, se negó a firmar, murió de cáncer, se supone que de cáncer con 50 años, y entonces el pueblo la respetó muchísimo porque vio el maltrato del que fue objeto. Pero ya os digo que la instrumentalizaron sus padres para que fuera un matrimonio de Estado, y la instrumentalizó su marido porque realmente no le dio hijo varón, y entonces consideró que eso ya era un desastre para su monarquía. Él tenía que buscar por encima de todo reproducirse con varones. Lo había hecho con amantes que había tenido, pero quería una mujer, y por eso rompió con el Vaticano para poder. Él dijo que se había casado con la mujer de su hermano. Entonces, en el Antiguo Testamento hay dos interpretaciones que son totalmente antitéticas. No sé si es el Deuteronomio y el Levítico. No soy especialista en la Biblia. En uno dice que nunca yacerás con la mujer de tu hermano. Después hay otra tradición medieval por la cual tú te casabas con la viuda de tu hermano. Y después creo que en el Levítico es todo lo contrario. Si la viuda, o sea, si tu hermano, la mujer de tu hermano se queda viuda y tú estabas soltero, tenía la obligación de casarte con ella. Bueno, pero nuestro Enrique VIII se acoge al otro, al que dice que es una especie de incesto. Y entonces, argumentando eso y rompiendo con el Vaticano, lo que pasa es que, logran la anulación a través de él. Se hace la cabeza de la Iglesia anglicana en Inglaterra y consigue la anulación de ese matrimonio. Pero, por resumir, una vez que descubre que puede quebrantar las leyes divinas, las costumbres y las reglas del juego, todo lo que le da la gana, pues eso no ha hecho nada más que empezar. Juegos geopolíticos sin sufrir ningún daño, ninguna represalia, no hay vuelta atrás. Entonces, es como un maremoto. Y entonces, con su segunda esposa, Ana Bolena, que es lo que os voy a contar ahora alguna vez, pues cuando en un momento determinado se aburre de ella porque no tiene un varón, o sea, en un momento ella estaba embarazada, tiene un accidente de equitación, casi a punto de morir el rey, y del estrés ella tiene un varón pero nace muerto. Iba a tener 7 abortos, no sé. Con la otra esposa también tuvo muchísimos abortos, pero claro, es que si te quedas embarazada y te obsesionan de que tienes que ser varón, 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 pues es un estrés añadido, y el embarazo no tiene que tener estrés, eso es antitético. El embarazo tiene que ser un periodo de muchísimo relax, a ser posible, y cruzando los dedos. Bueno, no es lo mismo hacerse respetar, de ahí que en el acta de sucesión de 1534 obligue a los nobles y al clero a prestar juramento a la nueva soberana Ana Bolena. Bueno, pasó un calvario, estableciendo castigos para cualquiera que hable mal del rey, y lo hizo. De hecho, mandó a la horca a diferentes sacerdotes, y también fue una cosa terrible, porque yo estuve viendo el Beowulf, lo estudié en literatura inglesa, y que es como un equivalente a nuestro Cantar del Mío Cid, o yo que sé, la chanson de Roldán, o a el anillo de los Nibelungos, ¿no? O sea, el poema épico por excelencia de los ingleses es el Beowulf, ¿no? Y que es una mezcla ahí entre vikingos, yo que sé, la Eneida y no sé, el cristianismo. Ahí hay una mezcla pero es muy interesante. Entonces, yo lo que no sabía cuando estuve allí, que me lo estuvieron contando, es que había unos conventos, por decirlo de alguna forma,
unos retiros espirituales en Inglaterra e Irlanda que estaba llenísimo, ¿no? Pero cuando llegó Enrique VIII con su cisma, lo que hizo fue ordenar que se quemaran las bibliotecas. Entonces, toda esta riqueza de cantares épicos de gestas, que tenían mucho, porque ellos fueron muy invadidos por los vikingos y porque los irlandeses son también unos buenísimos literatos, etcétera, desaparecieron. De hecho, el Beowulf le falta un trozo, pero es porque la persona que lo tenía, que era como una especie de coleccionista que se salvó gracias a eso, pues un día os tengo que hablar del Beowulf. En un incendio que hubo en Londres, no sé si en 1600 y pico, por ahí, que se quemó todo Londres, pues se quemó parte del manuscrito y entonces está incompleto. Bueno, vayamos a Ana Bolena, que si no os voy a contar cantar el Beowulf. Bueno, no hace falta conspirar para ser tachado de alta traición. Con hablar mal es suficiente. O sea, esto pasaba como la época de Franco en España. Como se te ocurriera hacer un chiste y se enterara a alguien, pues eso suponía que te podían poner una multa, te podía costar un disgusto serio. Simplemente un chiste que contaba entre amigos, que ya sabéis que aquí con la herencia que tenemos judía somos muy dados a hacerle chistes a todo es a todo. Bueno, entonces eso pasó en Inglaterra, pues que o sea, que tú por ejemplo codiciabas el negocio de fulano, pues decía, aunque no hubiera hecho ningún chiste o que no se hubiera reído del rey, que fulano se había reído en público del rey y esa persona se iba a la horca y ya está. Entonces podías conseguir ese negocio. Ese es el problema de la caza de brujas, ¿sabéis? Que también pasó aquí en la posguerra. O sea, tú te puedes inventar lo que te dé la gana y hacer que se lo crea alguien. Y entonces, bueno, pues una vez que has conseguido eso, es como que la realidad se inventa, ¿no? Y a base de repetir una mentira, acaba convirtiéndose en algo real. Que eso es una técnica que usaba también Goering. O sea, el hacer intoxicar la información de un lugar. Y es repetir falsedades y que a base de repetir, pues se lo acaban creyendo todo el mundo, porque total la han repetido tanto que no puede ser mentira. Bueno, al año siguiente de este acta es obligatorio renunciar a la obediencia papal, lo que se lleva a muchos cartujos a la horca, porque claro, tened en cuenta que esta gente era católica hasta que este se despierta un día y dijo, ya, que yo me quiero casar con esta y al Papa, al Clemente VII, me lo paso por el forro. Y hasta ahí dejaron, claro, pero el resto de la gente dijeron, pero que este hombre, ¿qué pasa? Se levanta un día y dice lo que le da la gana y tenemos que conformarnos, claro, y eso le costó la vida a más de dos. A eso se le suma que hubo malas cosechas y una epidemia de peste terrible, o sea, que las desgracias no vienen solas. Aún así, la reina Ana Bolena tenía a sus protegidos porque Ana Bolena estaba embarazada y entonces Enrique VIII se dio muchísima prisa porque estaba convencido que era un niño y quería que, digamos, fuera legítimo, fuera su descendiente. Después fue una niña, que fue Isabel la reina, que fue una reina de Virgin, Elizabeth de Queen Virgin, después Virginia, porque tenía siempre una lucha entre el norte y el sur, el norte que era católico y el sur que era protestante, ¿no? Entonces el que perdía se iba para América y le ponía nombre a la ciudad. Ya sabéis de dónde viene Virginia, ¿no? Si perdía a los católicos, se iba a los católicos y hacían una ciudad en Estados Unidos, y si perdía a los protestantes, pues sale otra ciudad. Bueno, ¿dónde vamos? La reina Ana Bolena tenía sus protegidos y partidarios entre los reformistas e intelectuales. Aquí las reinas son para gustos colores, porque después va a estar Jane Seymour, que es la siguiente, después vendrán 3 más, que será conservadora. Esa no se había leído un libro, le gustaba coser, a Enrique VIII le decía que todo lo que decía y hacía era maravilloso, o sea, para gustos colores, y era obediente. Ana Bolena era inteligente, era culta, era ambiciosa, todo hay que decirlo, pero bueno, a fin de cuentas no fueron nada más que instrumentos en manos de un bárbaro que, como os he dicho, como regente fue bastante genial y puso las bases para que Inglaterra después tuviera un desarrollo grande, sobre todo creó instituciones, etcétera. Bueno, gracias a su intervención, la intervención de Ana Bolena, que tuvo una gestión muy buena en lo que es todo lo que tenía que ver con ella, se exoneran de pagar impuestos a Oxford, Cambridge, Eton, Winchester, y concede becas a estudiantes, promueve, porque era una mujer culta y con muchísima iniciativa, era muy moderna. Pero nuestra Catalina de Aragón también lo había sido, ojo, y Catalina de Aragón nunca manifestó porque una reina
nunca podía manifestar celos, pero la Ana Bolena sí que montó unos pollos que para qué, porque tampoco tenía linaje que la defendiera. La otra tenía un sobrino que era emperador, tenía un linaje detrás, pero la Ana Bolena nada. Ana Bolena duró nada y menos. Bueno, Ana Bolena promueve la lectura de la Biblia en lengua vernácula con el fin de popularizarla. Hace que el latín se incluya en el futuro plan de estudio de lo que va a ser Elizabeth the Queen. También le enseña francés, español. Yo me he sorprendido, digo, madre mía, qué educación tan chula. Italiano, griego, hebreo. Eso es lo que aprendió la niña cuando era pequeña, ¿eh? Lo que muestra, con razón, después tuvo un reinado que fue bastante genial. Lo que muestra una reina que en contra... una reina que confía totalmente en el intelecto, o sea, no quiere, lejos de considerarse a sí misma un mero adorno cortesano, un florero, ¿no?, que llamamos ahora. El óptico manejo de lo que fueron la gestión de sus finanzas es otra muestra de la capacidad que tiene Ana Bolena. De todas las esposas de Enrique VIII, es la que más rentabilidad le consigue de todas las tierras y propiedades que vienen con su cargo de reina. Ay, disculpad, pero me estoy cayendo para variar. Tengo que buscar un sitio más cómodo. Bueno, Europa católica no acoge con los brazos abiertos a la consorte, a Ana Bolena. No, bueno, la verdad. Y de hecho, durante mucho tiempo sobrevoló el peligro de que pudieran unirse determinados países católicos, yo qué sé, pues como Austria, España, Francia y tal. Pero tenían otros problemas y no estaban para solucionar. Pero durante un tiempo sobrevoló. Y aparte de eso, hubo una revuelta en Irlanda y entonces lo hacía todavía más vulnerable. Bueno, la Europa católica no acoge con los brazos abiertos a Ana Bolena. El mismo día en que el Parlamento aprueba el acta de sucesión, como os he dicho, de Londres, Clemente VII declara formalmente válido el matrimonio de Enrique VIII con su primera esposa, Catalina de Aragón. Tanto él como Catalina de Aragón había llegado a Inglaterra, no sé si adolescente, con 15 años, 16 años. Pero claro, son matrimonios de Estado, lo mismo que le pasó a Ana Bolena, después de estar con María Luisa de Austria, formó parte de... ¿Cómo se llama? El matrimonio con el rey de Francia, de María Tudor con el rey de Francia, y que duró solamente un año también, y ella formaba parte de esa corte. Bueno, quiero deciros que eran matrimonios de Estado y el rey de Francia tenía 50 y tantos años y la chica Tudor tenía 18 o 17, o sea, simplemente eran como acuerdos que se firmaban de manera diplomática. Yo te doy a mi hija para que esto se selle, para que tus niños tengan la misma sangre, con lo cual tendremos una especie de pacto de sangre. Bueno, tanto él como su sucesor, Pablo III, o sea, tanto Clemente VII como Pablo III, siguen tratando de convencer al rey para que vuelva, el rey que era un bestia de mucho cuidado, para que vuelva con su primera esposa. Tuvo 5, que imagínense. Y nada. Estos son solo palabras, pero con el apoyo de las principales potencias católicas, los acontecimientos hubieran podido tener otro cariz totalmente diferente, mucho más serio. Durante un tiempo sobrevoló y él mismo estaba atemorizado. Pero ni Carlos V ni Francisco I, o sea, Carlos V tenía en ese momento unas tierras en América gigantescas, tenía Flandes, tenía montones tenía muchos frentes abiertos, no estaba como para luchar por su tita. Ninguno de ellos, ni Francisco I ni Carlos I, mantienen interés en embarcarse en una guerra contra los ingleses, aunque esta situación flota años. Se rumorea que el emperador planea sacar del París a su prima y princesa María. Yo creo que es tía, es hermana de la madre, para apoyarla en un conflicto armado contra su padre. Quería María, la de Bloody Mary, sí, es verdad. La revuelta irlandesa 1534 proyecta una imagen exterior de muchísima vulnerabilidad y de fragilidad muy oportuna para los que son los enemigos de Inglaterra. Es descartable que Inglaterra y Francia se alíen, o sea, que Francia y España se alían contra Inglaterra. Para evitarlo, Inglaterra lo que hace es tratar de ganar el favor de Francia. ¿Cómo lo hace? Como os he contado antes, en su etapa de dama de honor Ana Bolena, que hablaba perfectamente francés, traba amistades allí a alto nivel, cuyo apoyo se da por descontado. Ella no tiene linaje
que la defienda. Bueno, y se inician negociaciones para casar a la pequeña Isabel, la que va a ser Isabel, la reina virgen, con el delfín de Francia, pero el mensajero trae otra contrapropuesta, que es casar a María, la hija de, se supone que ha sido anulado el matrimonio, que ya es ilegítima. María, hija de Catalina de Aragón, recién declarada ilegítima en un matrimonio nulo. Entonces esto el rey se lo toma como una ofensa, porque él se quiso acercar, porque España era muy poderosa en ese momento, es una afrenta, España era dueña de Italia en ese momento, es una afrenta, una negativa a reconocer a Ana Bolena. La oferta matrimonial para María es rechazada de plano, pero también se rebajan las expectativas para Isabel, para que, viendo inalcanzable el delfín, se tantea un compromiso con el duque de Angulema. Isabel después no se casó con nadie. Pues se enrolló con quien le dio la gana, todo esto coloca en una posición muy frágil a Ana, que queda así privada de sus únicos aliados en la política exterior, que eran los franceses. Conocía gente, pero para ellos lo primero era lo primero. Ana está convencida de ser reina por la gracia de Dios, pero urge una señal divina, y es que para que convenza a los escépticos, y es que se quede embarazada y dé a luz un varón, pero con tanto nerviosismo y con tanta presión. Bueno, el nacimiento de un heredero demostraría al mundo que el Todopoderoso está del lado de Ana Bolena, de parte de la pareja real, pero tiene un aborto espontáneo que trunca el siguiente embarazo. El 7 de enero de 1536 fallece Catalina de Aragón con 50 años de cáncer. Enrique y se le entierra como reina de Gales, como es, reina viuda de Gales. Enrique se quita un peso de encima y no hay por qué andar a la greña con Carlos V, y ve incluso que es posible acercar posturas diplomática. Ana es por fin reina sin el peso en Inglaterra, pero si el esperado príncipe no llega pronto, va a ser sustituida. Nada le impide a Enrique deshacerse, lo mismo que se ha deshecho de su mujer. De nuevo está embarazada. El 24 de enero el rey sufre un accidente, un grave accidente, como os he dicho, de equitación. Y entonces Ana se estresa, le comunican la noticia con poco tacto y se estresa totalmente, y eso hace que a los 5 días tenga un niño que nace prematuro y muere. Estaba claro que cuando quieres algo mucho, parece que las cosas, el destino te lo niega. Bueno, esto ocurre al mes de morir Catalina, y sus enemigos ven como una señal divina. Enrique VIII no es un rey paciente, y una reina que no le dé un heredero, él quiere evitar una lucha civil como ha pasado con la Guerra de la Rosa. Pues no le interesa. Lleva tiempo haciendo la corte a Jane Seymour, para que veáis lo que le dura, nada y menos. Si Ana es culta, es brillante, es mordaz. Ana era morena y chocaba mucho con la corte de pelirroja y rubia. Mordaz, apasionada, temperamental. Jane es todo lo contrario, es sumisa, tranquila, dócil, casera, hábil con la aguja, casi iletrada. A Enrique le encanta el carácter fuerte de su segunda esposa. Lo que antes le enamora, ahora le exaspera. Ahora la mosquita muerta es la que le gusta, que ahora es muchísimo más joven. Pero el que a hierro mata, a hierro muere, ya lo dice el refrán, ¿no? Ya no busca una igual con quien medirse. Prefiere que lo admiren si está envejeciendo, que lo admiren sin llevarle la contraria. Pero Jane Seymour imita a Ana, se hace de rogar y frena los deseos sexuales del rey. Incansable cazador de ganado femenino, de corzas esquivas. El rey se deja cazar y se vuelve loco por ella. Entonces, de pronto, los Seymour, esa familia, gana terreno en lo que es la corte de Enrique VIII. Ellos son muy conservadores y sus partidarios no tardan en reunirse con el embajador español. La tradición marca que un soberano pueda tener tantas esposas y favoritas, amantes y favoritas, como desee. El deber de una reina es no darse por enterada y mirar a otro lado con dignidad. Así lo hace Catalina, que es una soberana, jamás se muestra celosa. Su majestad está por encima de esas menudencias. Así se muere de cáncer a los 2 días.
Pero Ana no lo hace en absoluto y no puede permitirse el lujo de la indiferencia porque su linaje no la protege, ella no tiene una familia detrás. Si pierde el favor del rey lo pierde todo, así que pilla unas rabietas que ni os cuento, ¿eh? Suplica, protesta, monta escenas en público y se atribuye su último aborto al mal de amores. A la reina no le falta perspicacia política, ve venir un cambio de rumbo, un cambio de paradigma en la gestión real y una probable alianza con España, una relajación de tensiones con el Vaticano, un enfoque religioso menos reformista y más tradicional. Todo ello de manos de los Seymours y sus partidarios. O sea, ¿cómo es? A perro muerto, perro puesto, ¿cómo es? No lo sé. Una de las medidas que ponen en práctica, o sea, esta estaba allí con aborto y estaban ya con la amante, la familia del amante metiéndose en la casa. Bueno. O sea, cada uno tiene una estrategia, pero en el fondo todas eran ambiciosas. Una de las medidas de Seymour, Jane Seymour se muere, tiene un varón que llega a los 15 años, pero ella se muere a la semana por fiebre de posparto, o sea, no sé cómo se llama, bueno, que era bastante habitual. Unas medidas que pone en práctica la reforma anglicana es expropiar los conventos que recauden menos de 200 libras al año. Con ese dinero, Ana Bolena pensaba abrir hospitales, escuelas, pero Cromwell, con la aprobación de Enrique, ya ha previsto un destino mejor, que son los bolsillos del monarca. ¡Qué raro! Las preocupaciones de Ana Bolena se cristalizan en una actuación totalmente suicida. Para el domingo de resurrección de 1500, ahí metió la pata, de 1536, él le encarga a John Skipp, su limosnero, un sermón que está plagado de indirectas peligrosas. En el Antiguo Testamento, entonces Cromwell se pone con la... diciendo esto hay que cargársela porque me va a llevar por delante primero. Tened en cuenta que Tomás Moro ya había... bueno, y otros cuantos. En el Antiguo Testamento, la sabia reina Esther convence al bondadoso rey Asuero de desoír los consejos de su malvado ministro, el que no quiere que no entienda, el ministro Hamán. El mensaje llega alto y claro a la corte Tudor, empezando por Cromwell, que es el que está ahí cizañeando también, aludido como villano. Cromwell tiene una cita con el embajador español y Enrique VIII, que desea proponer un acuerdo con Carlos V. Se trata de una formalidad que ambos diplomáticos con anterioridad han formalizado y han quedado en que el rey lo firmara y tal. Ya con los principales puntos de aquiescencia de sus señores. Inesperadamente el rey, o sea, Enrique VIII, pues le da como un ataque de cólera, era colérico, y le da un ataque de ira y dedica al emperador Carlos V muchísimos improperios. Y entonces, bueno, en ese cambio lo que ve la Cromwell es que ve la mano que mece la cuna de Ana Bolena y bueno, y eso de alguna forma precipita la caída en desgracia de su antecesor, el Lord Canciller Thomas Wolsey, que le costó la vida. Y entonces decide no arriesgarse y acelerar los planes para destronarla. Bueno, entonces Enrique VIII, o sea, Ana Bolena se equivocó ahí yendo contra Cromwell, porque Cromwell fue el que empujó de alguna forma. O sea, a Enrique VIII le faltaba poco para que lo empujara. Encima se puso a vacilarlo y el otro dijo, sí, espérate. Enrique VIII lleva un tiempo pensando en deshacerse de Ana Bolena y busca el anhelado heredero con Jane Seymour. Es posible que en principio pensara en la anulación, pero es probable que Cromwell no quiera lidiar con una enemiga o el rey no quiera pasar por otro calvario como pasó con Catalina de Aragón, mientras convence al pueblo de la legitimidad de una nueva esposa, por lo que enviudar era la salida más rápida y certera. La propia Ana, con su tendencia a hablar más de la cuenta, le sirve su cabeza en bandeja. En la corte de los Tudor, las reglas del amor cortés permiten un coqueteo con la soberana. En este contexto, la reina acusa juguetonamente a Henry Norris, asistente personal del rey, diciendo que fantasea con ella y expone que si algo le pasara al rey, le gustaría tenerla. Ahí le pillan la palabra y a partir de es el motivo por el que va a morir, que es simplemente está jugueteando.
Morris lo niega todo, pálido, porque en esa época supone alta traición. Cuando Ana comprende que se ha expuesto demasiado al peligro en vano, intenta explicarse, pero ya es tarde, porque ya han buscado una excusa para quitársela del medio, diciendo que se relaciona con otros y intenta explicarse y ablandar al monarca paseando con la pequeña Isabel en brazos. Pero Enrique le toma la idea, le interesa tomarse la impertinencia al pie de la letra, así. Sí, le cortó la cabeza al Norris. Así, asegurarse la antipatía, aún así, asegurarse la antipatía al pueblo hacia la reina requiere de un crimen más llamativo. El 1 de mayo, el rey se ausenta de repente en un torneo al que asiste toda la corte porque recibe un mensaje de la confesión bajo tortura de un músico al que se le atribuye relación con la reina, Mark Smeaton, que jamás ni la ha visto. Con una base aún más sólida, el mismo día se detiene por el mismo delito a Sir Henry Norris, Sir William Breton, Sir Francis Wayton o incluso a Jorge Bolena, que es su hermano, diciendo que ha hecho incesto. Y entonces se le acusa de que ha estado con esos 5 hombres a la reina, con lo cual se le condena a muerte. La evidencia contra Norris es débil, contra el resto inexistente. Los 5 son condenados a la pena máxima, que es ser ahorcados, un horror ser ahorcados y aún vivos, descolgados, destripados para morir hirviendo como viendo como los verdugos le prenden fuego a sus intestinos y a continuación los descuartizan. Es que de verdad, ¿eh? Bueno, benevolente el monarca lo que hace es que conmuta esa pena por la decapitación. Venga, terminamos más pronto. Y le corta la cabeza a los 5, privando tal colorido espectáculo a la muchedumbre que le encantaba, reunida en Tower Hill, que allí se llevaban la comida, los niños pequeños, de todo. Con Ana Bolena no lo hicieron así, hubo poca gente. Para cuando Ana comparece ante el tribunal, todos sus supuestos amantes ya han caído bajo el hacha del verdugo. El juicio es una simple pantomima, con el veredicto decidido de antemano. La reina desmonta con argumentos, se defiende a sí misma y lo hace muy bien, pero de nada sirve. Una a una las acusaciones, pero de nada sirve. Además, argumenta y lo hace bien. No cuenta con ningún amigo en el jurado, ni siquiera la ayuda de su propio tío, el duque de Norfolk, ¿no? Le hubiera costado el cuello al tío. Se le condena a morir en la hoguera o decapitada, según prefiera el agraviado marido. Enrique, magnánimo, elige la decapitación por espada y trae de Calais al verdugo más hábil. Qué detalle tuvo el marido, ¿ves tú? Ni siquiera el embajador español, fiel a la memoria de Catalina y que aborrecía totalmente a Ana Bolena, cree la culpabilidad de la reina. Le escribe al rey diciendo, bueno, observa que el monarca no se ve mancillado, que está muerto de risa, está relajado. El monarca no está ni humillado ni afligido por el quíntuple adulterio con que supuestamente se ha mancillado el honor. Bueno, un poco de historia hoy. Hasta mañana.